Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de asterastrología.net. Sí, asterastrología.net. Por eso, si estabas siguiendo las charlas desde asterastrología.com, ya no lo hagas por ese medio, le di de baja, simplemente asterastrología.net será mi nuevo blog donde iré actualizando tanto los vídeos anteriores como los nuevos que vayan surgiendo. Y antes de continuar, te recomiendo que te suscribas al blog para estar siempre actualizado o actualizada con los nuevos posts que vaya subiendo o asimismo también los vídeos. Si ya estabas suscripto o suscripta, por favor vuelve a hacerlo para que pueda actualizar todo en el blog. En la charla anterior se habló de la primera proposición de la doctrina secreta. Antes de desarrollar la segunda proposición, te vuelvo a recordar, para que tengamos en cuenta cuando abordemos este estudio, lo siguiente. En el primer tomo de la doctrina secreta, en el resumen, se puede leer que la exposición de los hechos se pueden encontrar en miles de volúmenes que representan las escrituras de las antiguas y grandes religiones, tanto asiáticas como primitivas europeas, ocultas bajo pictogramas y símbolos, y por esto pasan inadvertidos, y que han ocupado a generaciones de innumerables videntes y profetas, de profetas y videntes iniciados, para ordenarlos y explicarlos. Blavatsky, como he mencionado en otro vídeo, trató de reunir estos principios y hacer con ello un todo armónico y homogéneo para entenderlo. Por tanto, hay que tener en cuenta, según se expresa en la obra, para aquel que esté investigándola o estudiándola, como en este caso nosotros, que no se trata de una especulación o alguna fantasía de algún que otro individuo o de varios individuos aislados. Creo que es importante tener esto presente. Nos dice que, por el contrario, según se lee, se enfatiza que es como el archivo de innumerables generaciones de videntes que comprueban y verifican las tradiciones que han sido transmitidas de una raza a otra durante largas edades. Se describe en el texto que no era aceptada la visión de ningún adepto hasta ser confrontada y comprobada por las visiones de otros adeptos, obtenidas de modo que puedan presentarse como evidencia independiente y por siglos de experiencia. Pero quisiera detenerme aquí antes de continuar. ¿Por qué? Porque se habla de adeptos, se habla de videntes e iniciados. ¿Qué es esto de videntes, de adepto y de iniciados? Vale la pena que haga un breve comentario sobre esto antes de seguir. Yo diría que es un comentario obligado para ti que estás viendo este vídeo y que posiblemente desconozcas sobre estos temas. Comencemos con la palabra iniciación. La palabra iniciación marca como el ingreso a algo, como una entrada en algo. Aquí se hace referencia a un proceso iniciático que tiene que ver con expansiones de la conciencia. Hay un artículo de Suba Rao. Suba Rao era un ocultista de la época de Madame Blavatsky, que era tenido en la más alta estima por la señora Blavatsky, por el gran conocimiento que este hombre tenía. Él hablaba en ese artículo que había dos senderos. Uno de estos senderos es el natural y constante del progreso, en el cual el crecimiento es total y seguro.
El otro sendero, es a través de una serie de iniciaciones. La gente que avanza por el primero, el natural, es más sencillo, más fácil, y de hecho, lo que alcanzan al final es igual de importante que el que va en el otro sendero. El sendero de la iniciación, que es el otro, está hecho solo para ciertas personas porque de alguna forma se trata de un proceso más forzado. En lugar de un desarrollo más gradual y lento, y por eso relativamente más fácil, entre comillas, el discípulo recibe cierta ayuda para acelerar su propio crecimiento y para alcanzar más rápidamente un conocimiento de su naturaleza espiritual. Yo diría, buscando una referencia psicológica, que el sendero puede estar simbolizado en la obra de Jung como el camino de individuación. En este segundo sendero de iniciación se establece una relación entre el discípulo y el adepto, que dirige a través del chela o discípulo, chela es una traducción de discípulo, varias fuerzas ocultas que fuerzan su crecimiento. No por esto debemos pensar que el adeptado y la iniciación sean acontecimientos fortuitos, son también un producto de la naturaleza. El adepto, que es la otra palabra que debemos investigar, en ocultismo es aquel que, mediante el desarrollo espiritual, ha conseguido un alto grado de iniciaciones, un maestro que vela por el progreso de la humanidad y lo dirige. Subarow expresaba que es peligroso para los que no poseen el talismán de una devoción totalmente altruista y generosa hacia el bien espiritual de la humanidad. Decía que se debe tener muy presente que la iniciación no es el cumplimiento de una ambición personal espiritual. Y más aún, no tiene nada que ver con la búsqueda de un estado de grandeza o la adquisición de poderes extraordinarios. La ambición espiritual es una contradicción y resulta peligrosa si no se tiene ese talismán. Por eso la importancia de no estar enfocados desde la personalidad, sino desde el alma que tiene conciencia grupal, tema que trataré de desarrollar en otros vídeos. Cuando uno busca algo, decía Subarow, siempre hay un motivo de egocentrismo en el yo, ya sea el sendero, la iluminación o un maestro. Y esto es lo que pasó, por lo menos desde mi punto de vista, con esa etapa de la Sociedad Teosófica luego de la muerte de la señora Elena Blavatsky. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todos querían un maestro, todos querían ser iniciados, y con eso tuvo que lidiar la señora Annie Besant, presidenta de la Sociedad Teosófica de ese entonces. Por eso una cosa es la teosofía y otra la Sociedad Teosófica. No sé si me explico. Por ejemplo, una cosa es el cristianismo como concepto, como idea filosófica, y otra cosa son las iglesias como entidad. Es importante diferenciar la cuestión, si se quiere, filosófica, con la institución que en definitiva está manejada o dirigida por diferentes individuos con sus respectivas personalidades. Y esto no es solamente de esa época, sigue sucediendo actualmente más allá de la Sociedad Teosófica. Por eso la gran importancia de Krishnamurti, con sus palabras que nos lleva a reflexionar, rechazando la idea de una élite espiritual y expresando que la liberación o el despertar uno puede lograrla por sí mismo.
cuestionando en definitiva la necesidad de autoridades espirituales. Retomando con Subaru, expresa que el chela o discípulo no necesita buscar nada, porque el sendero no deja de encontrar a la persona adecuada. Uno no busca nada, ni siquiera el sendero, sino simplemente dar lo que uno tiene y el sendero lo encuentra a uno. La iniciación no está dirigida a la personalidad sino al ego que está detrás de la personalidad y que presenta una nueva personalidad en cada encarnación. Es una apertura de la consciencia del ego, que tiene varias posibilidades en el plano espiritual, pero que permanece dormido durante largo tiempo. El sinónimo de la palabra ego, en teosofía, sería ego o alma. Pero bueno, no quiero seguir abriendo este tema, simplemente hice una reseña para entender esto de las iniciaciones y el adeptado. Pero si no crees lo que acabo de decir, no importa, eso no es importante. No se trata de creer o no creer. Simplemente toma todo esto como una hipótesis. Retomando con la charla, hay cuestiones que en lo personal me animan a estudiar con mucha seriedad esta obra. A modo de ejemplo, por nombrar una, Blavatsky escribió que el átomo es divisible. Toda la ciencia oculta se basa sobre la doctrina de la naturaleza ilusoria de la materia y la infinita divisibilidad del átomo. Desde la época de Demócrito, desde este filósofo y matemático griego que vivió entre los siglos V y IV a.C., hasta que la doctrina secreta se publicó en 1888, los filósofos, como también los científicos, creían que el átomo era indivisible. Lo que Blavatsky escribió se probó posteriormente con el descubrimiento de los electrones por el británico Joseph John Thomson en 1897, que propuso un modelo en el cual los electrones tenían cargas negativas. O posteriormente, los experimentos de Ernest Rutherford, ganador del Premio Nobel de Química, que en 1911 demostró las partículas constituyentes del átomo. Este descubrimiento de la ciencia se probó después de los escritos de Madame Blavatsky. Obviamente los procesos de la ciencia son mucho más lentos, pero comencemos ahora con la segunda proposición. ¿Qué nos dice? Básicamente, la segunda proposición nos habla de la ley de periodicidad, de ciclos en el universo. Ciclos como un abrir y cerrar de ojos. Textualmente podemos leer: la eternidad del universo in toto, como plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables, manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan, y las chispas de la eternidad. La eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de ojos de la existencia por sí misma, según dice el libro de Dzyan. La aparición y desaparición de mundos, es como el flujo y el reflujo regular de las mareas. En este texto se expresa que la totalidad del universo es una expresión, una manifestación periódica, como el flujo y reflujo regular de las mareas. Habla de la eternidad del peregrino. ¿Y a qué o a quién se está refiriendo con esto? El peregrino está referenciando a la mónada. Voy a abrir nuevamente una breve referencia, si se quiere, sobre esto que de alguna manera algo comenté en las charlas 39 y 41 de Astrología Esotérica. La mónada es como la chispa divina o la vida exhalada del Logos. Aunque es una en esencia, penetra en todos los planos del ser y reencarna en todas las formas en la evolución. Por eso, según los casos, se la designa como mónada elemental o mónada mineral, vegetal, animal,
en fin, mónada humana o de un espíritu planetario, etcétera, etcétera, etcétera. Es obvio que hablar sobre la mónada llevaría más de un vídeo, pero lo que básicamente deberíamos considerar ahora es que la mónada contiene en estado latente los atributos divinos, que se van manifestando a consecuencia de las impresiones nacidas de la relación con los objetos del universo con que se pone en contacto. Y tengamos en cuenta que la mónada humana es el conjunto de Atma, Buddhi y Manas, como iremos viendo en otros vídeos. No te preocupes si hay cosas que no entiendes ahora, porque esto se irá desarrollando en el transcurso de los vídeos. Los textos teosóficos expresan que estos tres principios establecen la parte inmortal del ser humano, que transmigra mediante el alma, como un reflejo de ella sucesivamente de un cuerpo a otro, a través de innumerables personalidades. También como reflejo de esta última, hasta alcanzar la liberación final, o sea, la emancipación de la materia. Pero, retomando con esta segunda proposición de la doctrina secreta, de alguna manera es algo que la ciencia física tiene presente. Hechos tan comunes, por ejemplo, como día y noche, como vida y muerte, son leyes observables y fundamentales en el universo. Aquí en esta segunda proposición, básicamente nos damos cuenta de que no se habla de una creación, sino de la vida una, de la única realidad existente por sí misma, sin principio ni fin, de apariciones o manifestaciones periódicas y consecutivas del universo, desde el plano subjetivo al objetivo del ser, en intervalos regulares de tiempo. Todo lo que tiene forma es temporal y en consecuencia es realmente una ilusión, excepto la realidad una, como vimos en el primer postulado. Esta ilusión incluye al universo entero como maya. Lo absoluto, como eterna abstracción, es lo siempre presente. Como manifestación es finito, aunque se expresa que no puede decirse que haya tenido una primera construcción o que haya de tener una última. La doctrina secreta expresa que cada nuevo Manvantara puede considerarse su organización como la primera y última en su especie, puesto que evoluciona cada vez en un plano más elevado. Los pralayas y manvantaras los desarrollé en el curso de astrología predictiva, cuando se trató el tema de los ciclos macro y microcósmicos, las rondas y cadenas planetarias de nuestro sistema solar. Sin ser redundante ahora, y si no has visto esos vídeos, brevemente se puede decir que el Manvantara es una palabra en sánscrita que habla de un periodo de manifestación del universo. Es opuesto al Pralaya, que habla justamente lo contrario, un periodo de reposo o disolución. En definitiva, son periodos de actividades cósmicas que tanto el budismo y el brahmanismo, como también la cábala, señalan que la esencia una, infinita y desconocida, existe en toda eternidad y es pasiva o activa en alternancias regulares. A esta alternancia regular se la conoce también como los días y las noches de Brahma. La doctrina secreta expresa que, empleando una metáfora de los libros secretos, una expiración de la esencia desconocida produce el mundo y una inhalación es causa que desaparezca. Dice textualmente que este proceso ha tenido lugar de toda eternidad y nuestro universo presente es solamente uno de una serie infinita que no ha tenido principio ni tendrá fin. Además está decir
que hay pralayas planetarios, de rondas, de cadenas, de sistemas solares y universales, como en este caso Mahapralaya o Mahamanvantara. A modo de ejemplo, y esto también lo expresé en otra charla, en cierta forma todas las noches, cuando nos vamos a dormir, tenemos una especie de mini o micro pralaya, cuando entramos en un sueño profundo, con pérdida de conciencia, y que sin embargo, seguimos siendo. Y un mini o micro manvantara cuando despertamos al día siguiente y entramos en actividad recuperando nuestra conciencia. Bueno, cerraré aquí la charla para comenzar en la próxima con la tercera proposición de la doctrina secreta.